Bueno, es una gran responsabilidad para mí. Siempre le digo a mi señora que uno hay que prepararse bien para dar la palabra, porque los hermanos saben lo que estamos hablando, han estudiado la Biblia y entonces yo le pido, mientras yo estoy hablando, que oren para que solamente no sea yo el que sea bendecido. Yo quería decir de que antes de preparar el mensaje yo tengo que apropiarlo y recibirlo en mi corazón para mi beneficio espiritual. Que yo estoy, la palabra dice que estamos aprendiendo y enseñando, pero el primero que tiene que aprender soy yo. Decía un cántico que cantábamos muchos años atrás: ni mi padre ni mi madre, sino yo necesito la oración. Yo soy que necesito la oración. Porque estamos hablando de parte de Dios. No podemos decir cualquier cosa, lo que nos parece, o llenar un tiempo, o por obligación tener que dar el mensaje. Pero el Señor nos ayuda y nos sostiene y nos da de su bendición para que todos nosotros podamos compartir la palabra de Dios y salir bendecidos. Yo diría, ¿qué es ser creyente? Siempre hablamos de que somos cristianos, pero cristiano se le puso en Antioquía por darle un nombre a los creyentes del Señor. No el Señor Jesucristo es nuestro ayo se dice, el que nos guía con tu Santo Espíritu. Y yo decía, ¿qué es lo que es ser creyente? Yo estaba pensando, diciendo, ¿cómo puedo comunicar esto? Primero lo tengo que aprender para mí mismo y después compartirlo con los hermanos. Los hermanos de Gálatas tenían esa pregunta que le hicieron a Pablo, de la ley que estaba en manos de los judíos y también en la palabra de Dios que habla de la fe. Creer y la fe van juntos. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias lo que Dios le dice a través del apóstol Pablo a los Gálatas. Es un tema un poco difícil, pero tratemos de hacerlo lo más fácil que podamos. Yo decía, ¿qué es lo que es ser creyente? Creyente es todo lo espera, todo lo cree. Y la palabra ya mismo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice tienes que ser cristiano para ser salvo, sino que tienes que ser creyente. Habíamos tocado el otro día el de Tomás, de que Tomás, no sé nosotros, ustedes le pronuncian Tomás o Tomás, en inglés se pronuncia igual. Él creyó cuando dijo, Señor y Dios mío, como diciendo, perdóname mi incredulidad. Y nosotros, todos los creyentes, tenemos que creer lo que decimos. Yo ahora sé que yo voy a agarrar, me voy a subir en mi auto y tengo fe que voy a llegar a casa. ¿No es cierto? La fe es algo que es palpable y no es palpable. La fe que nosotros tenemos es algo que no se puede tocar, que no se puede saber, pero Dios sabe de que nosotros necesitamos tocar algo y lo perdonó a Tomás porque no se había dado cuenta y no había entendido bien la palabra de Dios. Acá está hablando de la ley que el pueblo de Israel pensaban sin fe y sin creer en ella, podían agradarlo a Dios. Pero lo que enseña acá Pablo, que dice que hay que ser creyente primero, y cuando uno es creyente y cree todo lo que se está enseñando, todos los himnos que cantamos, todas las oraciones que hacemos, todo está guiado por una creencia.
Dice, si quieren buscar en el capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces los creyentes de Gálatas creían que tenían que también cumplir un poco de la ley y tenían que entender que no solamente por la ley se hacían las cosas, sino por creer y la fe en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Yo lo que quiero que mientras leemos que vayan meditando en lo que estoy leyendo, porque realmente nosotros tenemos que llenar un tiempo y predicar el Evangelio, pero la palabra por sí sola se explica. Todos sabemos leer el idioma castellano y podemos entender lo que dice la palabra, y en casa podemos volverlo a leer con más detención. Y dice 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Vuelvo otra vez de vuelta a leer este versículo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, pues para llevarnos a Cristo y a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Acá explica bien, el último versículo dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y siempre está hablando de creer, porque si la promesa hubiese sido solamente para Abraham, nosotros estaríamos excluidos. Pero la promesa fue solamente, demostró que por un hombre, Dios podía haber elegido a cualquier otro. Eligió a Abraham, pero podía haber elegido a otro. Y hoy en día elige a cada uno de nosotros para que creamos y para que llevemos adelante nuestra fe. Claro que Abraham tuvo una prueba muy grande de sacrificar a su hijo en un holocausto, y que nosotros no lo haríamos, ¿no es cierto? Pero hay otros motivos que nos ayudan a nosotros a poder creer en Dios. Es el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Rey y Señor de señores. Dice acá, Pablo le está diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y sabemos que a Moisés Dios
un ángel de Dios se apareció a él y le dio todas estas leyes porque tenía que demostrarle al hombre que por sí solo no se podía salvar, que había pecado y el pecado no se sabía lo que era pecado antes de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo acá está explicando que tenía que haber una ley para mostrar que el hombre está en pecado viviendo. Si no, ¿cómo sabríamos nosotros? Yo vengo, me siento acá, yo no soy creyente, yo vengo por primera vez y yo le digo pecado, pecado, pecado. ¿Y qué es pecado? No saben lo que es, le choca esa palabra. Pero pecado significa transgresión de los mandamientos de Dios. Por eso Dios tuvo que hacer y poner una ley para que el hombre reconozca que está en pecado, en desacato, en desobediencia. Y por eso que el apóstol Pablo acá explica que para qué sirve la ley. La ley es como una nodriza que nos lleva de la mano y nos está cuidando hasta que venga el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya vino, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creyeron en Él les fue dada esta potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea que no era solamente para Abraham. Y ellos querían, el pueblo de Israel quería identificarse con Abraham como el padre de ellos. Y padre tenemos solamente uno, que es nuestro Padre Celestial, y nosotros creemos que tenemos un Padre Celestial por fe. Y creemos todo esto, pero sin la fe no podemos, que está acompañada por la creencia, no podríamos llegar nunca a la presencia de Dios. Dice el versículo que sigue, dice, entonces acá nos está diciendo que es uno es Dios, pero hay muchos Abrahames, podríamos decir, que creemos en el Señor porque no lo hemos visto, y igualmente creemos en Él. Dice el 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que si la ley que Moisés puso, que se le dio a través de ángeles, no podía salvar al pecador. Porque también dice en otra parte que por la fe es la única que nos puede ayudar y salvarnos de nuestros pecados para llevarnos a la presencia de Dios algún día y tener confianza de que creemos de que Dios el Padre mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que lo que quiere Dios acá, que todos lleguen a la verdad y al conocimiento. Pero para llegar a la verdad y al conocimiento tiene que haber una ley, tiene que haber algo que explique por qué estamos en desacato, por qué hay pecado. Y esto lo está explicando Moisés en todas las enseñanzas que le dio a través de ángeles. Dice versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Vuelvo a leer de vuelta este versículo porque es clave. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Acá está hablando de los creyentes, que todo lo que fue... Nosotros como creyentes podemos entender por qué fue puesta la ley. No para que vivamos por la ley, porque maldito el hombre que quiere vivir por la ley y no la cumple. Pero sí por fe, que no es un don nuestro, sino que viene de parte de Dios, para que nosotros creamos que Dios mandó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y ya no por la ley, pero la ley me está enseñando a mí que hay pecado y ese pecado tiene que ser destruido y la única forma
que podía haber hecho esto es a través de la venida del Señor Jesucristo, porque acá lo explica, tenía que venir el Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, para que podamos ser salvos y que el Dios nos perdone nuestros pecados. El 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que el Señor Jesucristo tenía que venir y mostrar que con la ley no podían hacer nada. La ley fue hecha, como he dicho, para demostrar que hay pecado en el mundo, pero antes de la ley la gente no se daba cuenta lo que era pecado y lo que era gracia. Y estamos viviendo bajo la gracia últimamente por la vida del Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Para aquella fe, dice el versículo, encerrado todo para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que cuando mismo Moisés no entendía todas las cosas, porque iban a ser entendidas por fe y por creencia. Pero él, como muchos israelitas, creían que también tenían que vivir bajo la ley para ser salvos. Y el Señor Jesucristo vino a salvar y a guardar lo que se había perdido, y estaba incluyendo la ley. Y el Señor le da este conocimiento a Pablo, y le dijo el Señor, instrumento escogido me es este. Nosotros hemos sido instrumentos escogidos también para que por fe nosotros podamos ayudar a nuestros semejantes. Como nosotros somos creyentes, podemos creer primero nosotros, estar seguros de lo que creemos, que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que poder participar en la cena del Señor con esa confianza. Hay personas acá que no han podido participar porque todavía no han entendido el plan de Dios, que por fe todas las cosas tienen que ser así. Y ser bautizados, no porque el bautismo va a salvar, pero el bautismo está hecho para que, como si fuéramos un soldado, y un soldado, para identificarse como un soldado, tiene que ponerse un uniforme. Y si ese uniforme no lo llevamos, no podemos participar de la cena del Señor. Quiere decir que espero explicarme y no hacerlo difícil, pero es así. Yo dije, ¿en qué me metí? Pero espero que ustedes tienen conocimientos de la palabra de Dios para compartir conmigo los pensamientos. Y decía yo que un soldado, para ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, tiene que ponerse el uniforme. Y el uniforme es el bautismo también a través de las aguas, para poder participar de la cena del Señor y ser sin culpa. Porque creyendo todo lo que está escrito en la Biblia, tenemos remisión de pecados. Y hemos participado de la copa, del pan y de la copa, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero eso hay que creerlo, porque el Señor ya hizo el sacrificio. Él ya murió en la cruz y nos perdonó de nuestros pecados, y cuando estaba muriendo en la cruz le decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hay muchas cosas que nosotros hicimos o hacemos que no tenemos el conocimiento pleno de lo que estamos haciendo, pero por eso puso a sus apóstoles y maestros para enseñarnos a nosotros. Y como decían un hermano en la oración, que el Señor me tiene que dar la palabra, porque no soy yo el que habla, sino el Espíritu Santo. Dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra vez dice que todo tiene que ser por fe, porque no tenemos, una vez me dijo un creyente, no le gustaban los mensajes que yo daba, porque yo enfatizaba, y capaz que tenía un poco de razón, yo enfatizaba mucho en todo lo que era el Viejo Testamento, porque sin historia no podemos saber quién era el Señor Jesucristo y el Mesías prometido. Y me dijo,
mira, esto no es un templo judío, me dijo. Y después me puse a pensar que equivocadamente él usó las palabras equivocadas, porque la salvación viene del judío, porque la palabra de Dios le dio a ellos primero el conocimiento para que les confió la palabra para que ellos nos puedan enseñar a nosotros. Todos los discípulos, todos los apóstoles eran judíos, de religión y también en la carne, Entonces no podemos desechar lo que está escrito en el Viejo Testamento, pero sí no necesitamos la ley. La ley es para que conozcamos realmente lo que el Señor quiere, de que Él nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? Porque por la fe no podríamos haber hecho nada. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y acá no está hablando del bautismo por el agua que nosotros practicamos. Yo pienso que acá hay una pileta acá abajo, ¿no? Sí. Bueno, está seguro el piso. Pero acá nosotros, para testimonio a las personas que no son creyentes, los bautizamos por agua para testimonio a ellos de que ha pasado de muerte a vida, pero no el Señor Jesucristo es el verdadero, el que nos bautiza con una fe. Dijo el Señor Jesucristo, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Él también tuvo que ser bautizado a través de una cruz y nosotros tenemos que ser bautizados también a través de la cruz de Cristo, porque juntamente estamos crucificados con Él. No vivo yo, sino vive Él en mí. Y las cosas ya pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y acá hay mujeres, ¿no es cierto? En el tiempo de antes, en el templo de tiempo que hizo el templo Salomón, las mujeres tenían que estar en otro lugar, no podían estar con los hombres. Hoy, hasta el día de hoy, los musulmanes excluyen a las mujeres, y eso que las mujeres son fieles a la palabra de Dios, pero los tienen aparte. Nosotros, acá dice la palabra de Dios, que tanto la mujer como el hombre son iguales delante de Cristo. Y entonces, por eso que tienen todo ese privilegio de poder compartir los símbolos o el pan y el vino, y porque el Señor Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y hubieron grandes mujeres en la Biblia que no lo vamos a tocar, pero hoy también la mujer puede ser salva y puede también practicar el compartimiento del pan y del vino para la gloria del Señor. Dice 29, y este es el versículo que me gusta más: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto no lo dice, pero vuelve a decir otra vez que hay que creer y que somos descendientes en la fe, porque ustedes, como saben, el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy hay tratados abranísticos, le llaman, que son de Abraham, pero el Señor dice otra cosa. El Señor vino y le dice a la mujer samaritana, le dijo, ni en este monte, ni en el templo, Dios busca adoradores que le adoren en justicia y en verdad. Y la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Y era mucho más que profeta, estaba hablando con Dios. Entonces, pero siempre el Señor tuvo tratos individuales con los creyentes. Y la mujer creyó y fue y buscó a los de su nación, los samaritanos, porque no se trataban entre los judíos y los samaritanos. Fue y buscó a todos los hombres que estaban ahí. Dice, me dijo todo lo que yo soy. Y entonces era más que profeta. Dijo, si tú sabieras quién es el que te pide agua,
tú le pedirías a Él. Y en esta mañana nosotros le estamos pidiendo al Señor su ayuda para dar este mensaje y para que todos, yo sé que en algún momento este pasaje de la Biblia lo van a aplicar en sus vidas y van a entender que porque es todo por fe, porque la fe tenía que venir, pero tenía que haber una ley para que mostrara que la ley era que nos acusaba de pecado, pero por fe hemos creído que el Señor Jesucristo nos limpió de nuestros pecados para salvación de nuestra vida y vida eterna. Quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros y a ponernos el uniforme de soldado del Cristo para que la gente conozca, porque yo puedo decir que yo soy soldado hay un coro que cantamos, yo soy soldado de Jesús, hablaré por mi Señor, pero si yo hablo mucho y digo muchas cosas, pero no tengo el uniforme puesto, no me identifico como un hijo de Dios, como un creyente. Entonces la diferencia entre un cristiano y un creyente es que el creyente todo lo cree y cree que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de todos nuestros pecados. Y como decía yo anteriormente, en Antioquía se lo llamó por primera vez cristiano porque lo tenían que identificar como algo, porque no te habían entendido todavía, no tenían la Biblia, no tenían todo lo que nosotros tenemos, y para que nosotros entendamos y comprendamos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y cómo vamos a creer si nadie nos dice? Dice la palabra de Dios, dice Isaías, ¿a quién enviaré? Dice, si nadie predica la palabra de Dios, ¿cómo vamos realmente a creer? Y yo me pongo a pensar la paciencia que tuvieron los sobreveedores conmigo cuando yo era chico, que me portaba tan mal aún en las reuniones. Y sin embargo, el Señor estaba viendo otra cosa. Y el Señor estaba viendo lo que yo iba a hacer. Y eso tenemos que saber y pensar, que por ahora miramos y el diablo nos dice, no, mira, vos sos un desastre, nunca te vas a salvar, no puedes cambiar. Pero por fe en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque ¿cómo sabemos nosotros que el Señor murió en una cruz? ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido? Todo es por fe. La ley no dice nada de eso, sino que la ley inculpa al ser humano de pecado. Y el pecado fue abolido por el Señor Jesucristo en la cruz. Y como hemos dicho antes, dijo el Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando Él estaba muriendo en la cruz. Así, con todo y todo, Él mostró misericordia por los que íbamos a venir después. Quiera el Señor bendecir su palabra y estos pensamientos que vienen, que el apóstol Pablo le dio a los creyentes de antes y a los creyentes que somos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.